Soy Jessica Ábalos, jefa de redacción de Revista Factum, y hemos llegado al episodio 11 de este podcast. Hoy me acompaña Suchit Chávez, a quien le doy la bienvenida. Suchit, ¿qué tal? Hola, gracias Jessy por invitarme otra vez. Y a Karen Moreno, quien también es del staff de la revista. Bienvenidas a ambas. Hola, un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, llegamos a un nuevo episodio de este programa donde semana a semana les contamos en qué andamos, qué temas andan reporteando nuestras compañeras y las discusiones editoriales que se llevan a cabo todos los lunes en esta mesa de redacción. Y estos son los temas sobre la mesa hoy. Los escenarios amañados de los juegos. El enriquecimiento ilícito del pasado. Así que comenzamos. Bueno, ambas han publicado esta semana, son los dos temas que tenemos en nuestra página, son los temas que nuestra audiencia puede ir a consultar. Nos han hecho mucho énfasis en que hagamos un pequeño resumen para quienes todavía no han leído lo que hemos publicado. Así que quisiera, antes de darte paso a vos, Suchit, porque sos la que publicó este tema sobre qué ha pasado con el Gimnasio Nacional, qué pasó con la construcción, con esa inversión millonaria que todavía estamos pagando porque El Salvador se endeudó para poder tener Juegos Centroamericanos. Y para darte paso para que hablemos sobre los hallazgos de este tema que has publicado, quisiera primero que escucháramos un audio que de hecho se publica en la revista, que nos da como luces sobre qué va toda esta trama. Escuchemos. Para ponérselo en buen salvadoreño, por recomendación de don Paco, y no me lo tome a mal, ocuparon al señor Landeverde y su empresa como prestanombres. Ellos iban a quedarse con una comisión y los costos indirectos iban a pasar a Sántalo. Ese era más o menos el acuerdo que ellos dibujaron verbalmente y el que están pues ahorita en conflicto. A ver, explícanos, Suchit, ¿qué es eso que acabamos de escuchar para quien todavía no ha leído la publicación donde decimos que la empresa que construyó o remodeló el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda ahora está siendo acusada penalmente de soborno? Bueno, son otros delitos, ya nos vas a contar, pero ¿qué es eso que acabamos de oír? Bueno, es un poco enredada, voy a tratar de resumirla. La remodelación del Gimnasio Nacional se le dio a una empresa mexicana que se llama Promoción y Distribución 5, Prodisa. Esta empresa fue la contratista estrella de todos los Juegos Centroamericanos, es la que se llevó no la mayor parte de contratos, pero sí los más grandes y los más importantes. Pero en cuanto la mitad, ¿verdad? Casi la mitad. La mitad del préstamo que otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica. O sea, estamos hablando de la empresa que se llevó la mitad prácticamente de todo el dinero que había disponible para la remodelación de escenarios. Sí, fueron $55 millones y fueron los escenarios más importantes y los más emblemáticos, ¿no? Los que la gente ubica dentro de los Juegos. El Flor Blanca, el Gimnasio Nacional, el Palacio de los Deportes y un contrato pequeño para proveeduría de equipos deportivos, porque esa es su especialidad. Obviamente, para poder ejecutar estos contratos tan grandes, Prodisa tenía que subcontratar empresas locales, ¿no? Para poder resolver, porque es mexicana, ¿no? Entonces, subcontrataron a una empresa salvadoreña pequeña que se llama, sus siglas son COSIEM, para hacer toda la estructura envolvente del Gimnasio Nacional. Toda la estructura metálica que creo que ahora ya la están quitando, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué la están quitando? Porque va a ser el escenario para el Miss Universo. Ah, ya. Entonces, este contrato fue por un poquito más de $900,000, eran más o menos 914,000, me parece, o $940,000. O sea, espérame, estás diciendo que una estructura metálica que nos costó casi $1 millón duró 2 meses y ahora a la basura. Sí, porque ya la removieron. O sea, de hecho en las fotos que publicamos se nota la diferencia del antes y el después, ¿verdad? Cómo nos presentaron ese escenario y ahora cómo está nuevamente a cero. Sí, es correcto. Entonces, subcontratan a esta empresa, le dan los primeros desembolsos de dinero, empieza a trabajar esta empresa subcontratista, COSIEM, y luego, en esencia es que a COSIEM no le han terminado de pagar el monto por el cual fue subcontratada. ¿Por qué no se lo han terminado de pagar? Ese es el tema, ¿no? Es decir, le estaban exigiendo un dinero que luego el dueño de esta empresa se enteró que se lo estaban
le dijeron, no te vamos a terminar de pagar porque eso es la comisión indirecta, entre comillas, es decir, es un soborno. Es lo que se escucha en ese audio entonces. Exacto. Entonces, digamos que a esta empresa le quisieron, digamos, cobrar esta comisión por haberlos subcontratado, por haberlos favorecido con este contrato de varias maneras, ¿no? Una de ellas es que les quisieron hacer comprar materiales de construcción fuera del país, fuera de México, cuando ellos, pues es una empresa que tiene años de existir, ellos saben cuáles son sus proveedores locales, ¿no? Luego se inventaron que había otra empresa que supuestamente era la que a ellos los había contratado, que se llama Sántalo, y por eso se oye en ese audio Sántalo, porque al dueño de COSIEM le dijeron, no, mire, es que a usted quien lo contrató fue Sántalo, no Prodisa, y él le dice, pero si yo tengo la copia del contrato. De hecho, es uno de los documentos firmados, ¿no? Sí. ¿De cuánto fue el soborno? Bueno, les están debiendo un poco más de $400,000. O sea, y esa cifra sumaba el total del monto en el contrato, pero después dijeron, vamos a quitarles esta parte porque es la comisión por Sí, soborno. no se los han querido pagar, ¿no? Y eso no existe ni aquí ni en Japón, o al menos legalmente esa Sí. figura de comisión no existe. Pero y eso también se ha dado en Guatemala, ¿verdad? ¿O no? Pues sí, ¿no? O sea, es decir, Son formas de operar Exacto. Pero es corruptas. ilegalidad, Ajá. porque tenemos la gran escuela de Odebrecht, que Sí. era como el diezmo que cobran o que creemos, que siempre hemos creído que cobran algunas empresas para ganarse los contratos. Lo que pasa es que aquí creo yo que es un poco más descarado o hay quizá más prueba de que hay una irregularidad. Por eso es que creo que titulamos Escenarios Amañados. Sí. Sí, bueno, nosotros tuvimos acceso a las denuncias y algunos documentos relacionados con esta denuncia que COSIEM interpuso en la Fiscalía y algunos otros documentos relacionados porque a Prodisa pues ya le embargaron las cuentas. Hay un juzgado de lo civil y mercantil que le ha embargado las cuentas por cobrar que tiene en el país. Lo habíamos publicado antes en el contexto de los juegos, que además al menos 2 de esos contratos, los más grandes, que es el del estadio y el del gimnasio, lo ganó de forma irregular, porque ni siquiera estaba inscrita legalmente en el país. Y si a eso se le agrega que a los subcontratistas que necesitó para cumplir estos contratos, que al final no los terminó de cumplir porque a los escenarios no estaban listos pues para los juegos, pues tampoco les quiere pagar, ¿no? Y además tenés que Prodisa ya fue inhabilitada por la DOM, o sea, otro elemento más que dice, aquí hay algo raro que no nos está contando del todo el INDES, Sí. porque me sorprendió que esta vez sí nos dieran una respuesta oficial, esta vez, a diferencia de otras veces que nos dejan en visto o que ignoran nuestras llamadas, sí hubo una respuesta oficial de parte del presidente, ¿no? A través del equipo de comunicaciones. Ujú. Consulta, ¿y quiénes están detrás de todo esto? pues es una empresa mexicana, de acuerdo a la denuncia, y que eso es parte de la respuesta que nos dio el INDES, ¿no? De acuerdo a la denuncia que se hace, el COSIEM dice que cuando le fue a reclamar el dinero al INDES, este señor, el director de Prodisa, les apareció muy molesto y les dijo como que a él no le importaba, que no les iba a pagar porque estos otros 2 mexicanos que le habían estado exigiendo el dinero eran sus amigos. Es más, a uno lo identifican como su pariente y que él era amigo personal de Yamil Bukele y que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Nosotros le preguntamos eso específicamente a las personas del INDES. El personal de comunicación del INDES nos hizo llegar una respuesta en la cual nos dijo que eran palabras del presidente del INDES, de Yamil Bukele, y pues nos dijo que eso era mentira, que incluso nosotros podríamos decir que somos sus amigos y no por eso es cierto, ¿no? Entonces, y digamos que el INDES sí fue muy, muy enfático, nos lo repitió en el mensaje, nos dieron una respuesta larga y nos lo repitió alrededor de 3 o 4 veces que ellos no pueden intervenir en un conflicto entre privados. Mira, pero esto, o sea, al final cuando surgen este tipo de cosas, se ve cuál es la importancia de que sean transparentes con los contratos que están entregando, porque a la ciudadanía, no nosotras las periodistas, a la ciudadanía le interesa saber qué está pasando con estas grandes empresas o con estos corporativos de otros países que vienen a hacer negocios con dinero público. Y hay una cosa súper curiosa que vos contás en ese texto, y es la figura de este señor Tevez, que es el que se escucha justamente en el audio al inicio. Es correcto.
correcto, sí. Estás hablando de una persona vinculada a 50 empresas, Suchi, ¿es eso posible? Sí, digamos, nosotros consultamos con algunas personas vinculadas al derecho mercantil y nos dicen que pues es bastante común, ¿no?, que bien sean abogados o bien sea personas que no necesariamente son abogados, pueden inscribir una empresa porque es un trámite, ¿no? Pero lo que nos llama la atención es que este señor Tevez Rivas, que si uno lee los documentos e incluso en la entrevista que nos dio vía telefónica para darle su derecho de respuesta, él habla como si fuera abogado, ¿no? Es decir, le preguntamos específicamente por el tema del embargo y nos dice, sí, pero ya estamos trabajando en la apelación, nos dice. Entonces, y luego fue que le dije, pero mire, nosotros ya averiguamos y usted no es abogado, no está autorizado, y tuvo que admitir que no estaba autorizado por la Corte Suprema de Justicia para ejercer como abogado. Sin embargo, él estuvo vinculado en la inscripción de 2 empresas que recibieron contratos irregulares de los Juegos. La Vianda, la colombiana, que lo publicamos nosotros, que fueron los que dieron el servicio de alimentación a los atletas, y Prodisa, ¿no? Y luego las últimas empresas en las que él se ha vinculado son 4 empresas que aparecen domiciliadas en la misma oficina, que él dice que es su oficina personal de trabajo, y 2 de ellas, 2 de estas 4 más recientes, están vinculadas al negocio de las criptomonedas. Pues en total él aparece como administrador único, representante legal, administrador único suplente, secretario, me parece, son varios, en 58 empresas. 58 son, sí. O sea, ilegal no es, pero curioso sí, ¿verdad? Sí. Que una misma persona, y yo creo que lo más curioso de esto es cómo una misma persona está vinculada a 2 empresas que obtuvieron contratos de forma irregular porque no tenían los papeles exigidos por la legislación salvadoreña para ganarlos. Ahora, al inicio del programa vos preguntabas, Karen, ¿y por qué están votando la estructura metálica? Pues justamente el 15 de septiembre acabamos de escuchar al presidente anunciando como un logro que están renovando completamente esta estructura. O sea, aquí se nos vende como que debemos aplaudir porque se está botando a la basura un trabajo de 18 Pero millones de están perdiendo dólares. dinero. Duró 2 meses. Y que ni lo han terminado de pagar, ¿no? Es decir, es parte de deuda. Y además que va a servir para este certamen de belleza. Y creo que aquí lo más importante que nos debemos preguntar, y es una respuesta que nosotras debemos dar desde esta redacción, es quién se va a llevar los nuevos millones y cómo van a ser los procesos de contratación, porque ni tan siquiera sabemos qué ministerio es el que va a financiar todo este evento de belleza. Así que creo que tenemos bastantes respuestas todavía pendientes para nuestras audiencias. Esto que has contado ahora nos da la clave de cómo se ha administrado el dinero en manos de quién ha ido a parar, porque eso es importante, lo planteabas desde el Club de los Ganadores. sí. Y que no hay que perderle la pista, porque alguien dirá, ¿y por qué siguen hablando de los juegos 2 meses después? Porque esos juegos nos han dejado pérdidas, nos han dejado deudas y estos señalamientos que son delicados. Y porque es el dinero de todos, es el dinero público, es el dinero que vamos a terminar pagando todos al final. Es decir, ese préstamo se tiene que pagar en 20 años. Yo invitaría a la gente que pensara, ¿dónde va a estar este país dentro de 20 años? Bueno, y hoy antes de pasar al siguiente bloque, solo quiero hacer una pequeña pausa y me gustaría que ambas me cuenten qué andan leyendo, porque queremos que desde la redacción, la gente empiece a saber más de ustedes, empezando por vos. Bueno, yo tengo... La Biblia no. No tengo un libro que no termino de avanzar, me cuesta un poco porque es técnico y es en inglés, pero se trata sobre... medicina neurológica, no tanto así, se trata de dopamina. Pensé que me vas a sorprender, pero que no me vas a sorprender, pero siempre me sorprende. De dopamina, de cómo funciona la dopamina en el cuerpo humano. Que es para darte felicidad, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo? En realidad es un impulso, es lo que te impulsa. La dopamina es el neurotransmisor que te hace pensar en el futuro. Ok. Yo pensé que metanfetaminas, porque Suchi, para quienes no sepan, era reportera judicial en la prensa gráfica y un montón de tiempo escribió sobre ese tema y estaba un poco obsesionada, como se obsesiona con todo. ¿Y vos, Karen? Estoy leyendo 1984 de George Orwell, que me parece que está más vigente que nunca. Y es interesante cuando lo lees en este contexto
autocrático, dictatorial, sentís que no es ficción lo que estás leyendo, sino que realmente está sucediendo. Que se adelantó a la época, dice un Sí. montón de gente que vio venir lo que nosotras estamos ahora experimentando en carne propia. Bueno, qué chévere saber. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque que está relacionado con lo que vos publicabas, Karen, y hace ratito no teníamos noticias, bueno, sí de parte del diputado Alberto Romero, que vimos ahora en agosto todo lo que ocurrió con su caso, pero son menos frecuentes las noticias de Providad enviando un informe patrimonial a la Corte Suprema para que la Corte Suprema envíe a juicio por enriquecimiento ilícito a un funcionario. Y en este caso lo que vos publicabas es que el exalcalde de Santa Tecla por el partido Arena no pudo justificar casi $1 millón ante Providad y que por lo tanto la Corte ha decidido enviarlo a juicio civil, ¿verdad? Porque esta es una instancia civil. Contanos brevemente qué es lo más importante de esta conclusión a la que llegó la Corte. Sí, para que entiendan nuestros lectores y lectoras, la Corte Plena, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reúnen y con base a informes que recopila la sección de probidad, que es la encargada de investigar a los funcionarios públicos, con base a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, encuentran que y resuelven que hay enriquecimiento ilícito o indicios de enriquecimiento ilícito más bien en contra de funcionarios públicos. Los funcionarios al entrar a un cargo público declaran su patrimonio y también cuando cesan sus cargos. Entonces, según la Constitución de la República, cuando el capital de un funcionario aumenta y no es justificado, entonces hay indicios de enriquecimiento ilícito. E incluso hasta el Código Penal lo dice, ¿verdad?, de que puede tener sanción de hasta 10 años de cárcel cuando se encuentra esto. Es un delito. ¿Por qué no lo pudo justificar él? ¿Qué fue lo que no logró justificar? Porque si, digamos, tenés un salario de $3,000 y al final sos una persona que ahorra, no lo estoy justificando, pero digamos que termino mi año con un ahorro de $10,000 porque solo me gastaba $1,000 mensuales, digamos que lo hubiese logrado justificar, pero en el caso de él es casi $1 millón, ¿cómo es posible que no haya logrado justificar esa cantidad? De hecho, la sección de probidad encontró más de 2 millones en irregularidades, pero luego le notifican al exalcalde y él intenta justificar esos señalamientos, pero no lo hace totalmente, lo hace en algunos puntos parcialmente o no lo justifica para nada. Entonces ahí está el problema y es que hay más de $800,000 que el exalcalde, según nuestras fuentes en Corte Plena, que no pudo justificar. Y hay que aclarar que esto no significa que él ya haya sido condenado, o sea, él apenas inicia el proceso civil, porque Sí. la Corte dice, hay indicios, vaya a una Cámara de lo Civil y pruebe de dónde sacó este dinero. Lo que no Exacto. logró probar en Corte, vaya y pruébelo ya en una Cámara, con prueba. Hay algo que me llama mucho la atención de todo esto que estamos viendo. Si hacemos un recuento del último año, los funcionarios que han sido enviados a juicio por enriquecimiento ilícito, bueno, tenemos el caso del diputado Romero, que no solo fue condenado civilmente, sino que inmediatamente le inician el proceso penal por lavado de dinero. Tenemos el caso del exdiputado Rodolfo Parker, quien anda prófugo, pero que... Todos los de la administración de anterior, ¿no? Inmediata anterior, que está pues Lorena Peña, todos los el ex director de la policía, Cifrido Reyes, Violeta Mengíbar, es decir, es curioso que no vemos a nadie más que... Eso era lo que justamente les quería preguntar, es decir, ¿han sabido ustedes periodísticamente, han conocido de un caso reciente que Providad haya empezado, que haya investigado el enriquecimiento de alguno de los funcionarios del gobierno actual o de la legislatura actual? Porque indicios, al menos periodísticos, de gente que está recibiendo o que se está enriqueciendo del Estado, sí los ha habido. Sí, claro, parece ser que es una justicia selectiva y lo hemos hablado en varias ocasiones, incluso en este programa, ¿no? Y está bastante hermético
cómo trabaja la sección de probidad actualmente. De hecho, el año pasado yo publiqué que a mí me dieron las declaraciones patrimoniales de los diputados, pero después volví a hacer la misma solicitud y me negaron la información. Hace poco, ¿verdad? Que te dijeron que te pedían una prórroga en julio. Esa Recuerdo fue que me otra contaste. solicitud que hice este año y entonces cuando pido ni siquiera las declaraciones patrimoniales, sino cifras estadísticas, me dicen que necesitan tiempo porque esos datos no están sistematizados, pero ya no me responden. También una organización civil hizo un informe también con datos estadísticos y pudo observar de que hay funcionarios públicos actuales que tampoco han entregado su declaración patrimonial. Realmente los funcionarios no ven la importancia de hacer eso, no hay una cultura de declarar realmente su patrimonio. Y además, ahora que está reservado, que creen que no le deben explicaciones al público, pues Y además, no lo acordate, hacen. estás hablando de una ley que la multa está en colones. A mí siempre me encanta recordar que esa ley de 1959, es decir, ninguna de nosotras tres habíamos nacido cuando eso se aprobó. Y en eso no ha habido, digamos, ninguna preocupación en reformarla inmediatamente, por supuesto. Ni ¿no? prisa, creo que No, la ni Y prisa. actualizarla en el contexto del Bitcoin también. Sí, ese es otro tema también que está pendiente. Y bueno, por eso titulamos este programa Los escenarios de la corrupción, porque estamos hablando de escenarios que fueron construidos y que han dejado espacio para la corrupción y de estos casos donde simplemente se está viendo los escenarios del pasado. Por eso quiero cerrar con una cifra que también está relacionada con este tema de probidad y es 1.4 millones para recordar que fue el monto que no pudo justificar el señor Walter Araujo, quien fue presidente del COENA, fue diputado y además fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y es curioso cómo una cantidad así se diluye en la memoria de los magistrados o queda en el archivo, porque desde 2020, que acá dimos a conocer que él no había logrado justificar eso, no ha pasado absolutamente nada. Así que además de enviarle un saludo al expresidente del COENA, queremos recordar hoy que esa cifra sigue en el vacío porque es uno de esos casos que Providad ha decidido engavetar. Con esa cifra queremos terminar el programa de hoy e invitarles a que consulten estas publicaciones que hemos comentado en el programa. Les agradezco a ambas por su participación y les invito a que sigamos trabajando desde esta mesa para poner justamente sobre la mesa temas tan importantes como hacia dónde se está yendo el dinero y les vamos a contar, esperamos, cuánto nos va a costar ese evento de belleza que se llama Miss Universo. Gracias a ambas por su participación. Gracias, Jessy. Recuerden suscribirse a nuestros canales y seguir todos nuestros programas del Multiverso Factum. Hasta la próxima.